Comunicación en redes sociales, módulo 4. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la comunicación. Como les decía, para mí este es el mayor desafío de los profesionales del derecho en las redes sociales. ¿Por qué? Porque, entre profesionales del derecho tenemos un lenguaje muy particular, que nosotros cuando hablamos con un profesional nos entendemos, hablamos de una cierta manera, con ciertos términos muy específicos que sabemos a qué nos referimos, pero si replicamos esto en las redes sociales puede conducirnos a un gran fracaso, porque puede conducirnos a que las personas que no saben de derecho no nos entiendan, y ahí es el fracaso. Cuando en las redes sociales, ya sea en un blog, en un video, en cualquier red social, no nos entiende, la gente pasa de largo y no generamos el impacto que queremos. Por eso me parece que es un gran desafío en las redes sociales, la comunicación en las redes sociales. Lo más importante, como dije, en las redes sociales es que las personas que no son abogados o abogadas nos entiendan. Los usuarios que no nos llegan a entender pasan de largo y no se centran en lo que tenemos para decir o en lo que tenemos para comunicar. Por eso la comunicación debe ser clara, concreta y oportuna. Esto ya lo dije en otro módulo seguramente, porque, yo en mi Instagram, abogada marketinera, es algo que repito todo el tiempo, esto de la comunicación. Me parece que es muy importante. Tengo pensado hacer un curso exclusivamente de comunicación y a cómo perder el miedo a cámara, que también es otro tema que lo vamos a ver en este módulo, que les cuesta mucho a los profesionales. Y me parece que es muy importante porque por más que se repita y se repita que la comunicación debe ser clara y concreta, yo veo artículos, blogs, videos o posteos en una red social que empiezan por un tema y se van por las ramas y hablan de otro y citan fallos y se termina haciendo un texto eterno, inentendible para alguien que no sabe de derecho y que no llega a ninguna conclusión, y que la persona termina más confundida que antes. Entonces, es muy importante este módulo para que sepan cómo debemos comunicarnos en redes sociales, y que lo más importante es que las personas nos lleguen a entender. La forma en que nos comunicamos con nuestra audiencia, ya sea que tengamos un blog, un video en YouTube o una foto en Instagram, es fundamental. Debe ser acorde con los valores de tu marca, como ya dije muchas veces. Se puede elegir una comunicación más formal o más coloquial, dependiendo de quién sea tu audiencia. Vamos a verlo más adelante también. Y vamos a ver ahora el tono de comunicación. El tono de comunicación, por ejemplo, puede ser más formal o coloquial. Esto va a depender de a quién le hablemos. No es lo mismo, por ejemplo, que nuestro público sean empresas en formación de una sociedad, por ejemplo, una pymes o un emprendedor que está creciendo y quiere formar una sociedad, que cuando son madres jóvenes, por ejemplo, que tienen un problema de derecho familiar. El tono de comunicación va a ser diferente para poder conectar con cada tipo de público. Si son pymes o si son emprendedores que están creciendo y quieren formar una sociedad, quieren darle un marco legal a ese negocio, bueno, podremos entender que esa persona ya está más empapada de qué se trata su negocio, del marco legal que le quiere dar, qué derechos quieren que estén protegidos, qué no. Entonces le podemos hablar con algunas palabras más técnicas, o podemos tener una conversación mucho más formal. Quizás podemos tener por ejemplo, cierta distancia en tratar de usted a la persona, o podemos, por ejemplo, darle un entorno más formal a la comunicación. En cambio, si nuestro público son madres jóvenes que tienen problemas para cobrar la cuota alimentaria de sus hijos porque el progenitor no les está pagando, y no tienen, por ejemplo, cómo pagar la indumentaria de sus hijos, no tienen cómo pagar la educación, la alimentación de sus hijos, el tono de comunicación va a ser otro, porque nosotros queremos generar otro tipo de empatía con esas personas. Nuestro objetivo va a ser que esa persona se siente identificada con el marco que nosotros le estamos dando a su problema,
que sientan que nosotros podemos ayudar a esas personas, a esas madres jóvenes que no tienen los medios para darle esos beneficios a sus hijos, cubrir esas necesidades. Entonces el tono de comunicación evidentemente va a ser diferente. Si yo le pienso que le puedo hablar de una misma manera a una empresa en formación que a una madre, estoy muy equivocado. Entonces, tenemos que ver muy bien quién va a ser nuestro público para ver qué tono voy a usar en mi comunicación, qué emocionalidad le voy a dar a mi comunicación también, qué sentimientos voy a generar con esa comunicación y con ese mensaje. Por ejemplo, un tono de comunicación puede ser más distante o más cercano. Esto también va a depender del tema y del público que tengamos, pero también va a depender de los valores de nuestra marca y de nuestra personalidad. Si yo soy más bien una persona, no sé, tímida o una persona seria, quizás mi comunicación va a ser más distante y me va a dar más vergüenza acercarme a la gente, al público. Entonces voy a tratar de generar una distancia por esa vergüenza o esa seriedad. Pero si yo soy una persona que no me da vergüenza mostrarme en cámara, voy a poder desenvolverme más confiadamente, voy a poder tratar a las personas con mucha más cercanía. Entonces va a depender de muchas cosas del tono de comunicación y una parte va a ser muy personal porque va a depender de cada uno, de los valores que tengamos, de nuestra personalidad, pero también otra parte va a depender mucho de a quién nos vamos a dirigir. Por ejemplo, también otro ejemplo que yo doy, no es lo mismo hablarle a un mercado de personas que recién ingresan por ejemplo, en el mercado laboral, que son quizás personas jóvenes que recién se están insertando en el mercado laboral, que a personas que se están queriendo jubilar, que se están queriendo retirar, hacer un retiro. Entonces son dos públicos completamente diferentes. Quizás a los públicos más jóvenes me voy a tener que acercar de otra forma, con otro tono, y al público que ya tiene una cierta edad, con otro tono mucho más diferente. Entonces, es un gran error querer hacer, por ejemplo, no, mi público es todo el mundo y le voy a hablar a todos de la misma manera. Bueno, eso es un gran error, porque posiblemente no me voy a comunicar con nadie si quiero hablarles a todos de la misma manera. Hay una diferencia muy grande entre comunicar y hacer una comunicación eficaz en redes sociales. Cuando comunicamos, no solamente debemos lograr que las personas nos entiendan, sino también tenemos que lograr que nuestro objetivo con esa pieza de comunicación, que es en redes sociales, sea eficaz. A veces debemos convencer, debemos emocionar, debemos interesar, conectar, educar. Todos esos objetivos son los que nos proponemos al crear un texto para redes sociales, ya sea un blog más extenso o un copy de Instagram, por ejemplo, que es mucho más escueto. Entonces, a ver, esa pieza de comunicación que nosotros creamos tiene que tener un objetivo. Por eso hay que ver muy bien qué queremos lograr, a quién le vamos a hablar y para qué le vamos a hablar. Todo eso tiene que estar determinado, tiene que estar determinado a la hora de pensar la comunicación de nuestra marca. Pero una vez que nosotros ya determinamos a quién le vamos a hablar y cómo le vamos a hablar, no es que vamos a cambiar la comunicación de nuestra marca cada vez que nos enfrentamos a hacer un video, por ejemplo. Si nosotros ya sabemos que nuestro público tiene entre 18 y 25 años o entre 18 y 30 años y que le interesan ciertas cosas y que está insertándose en el mundo laboral, que está estudiando, que es universitario y que tiene ciertos intereses, bueno, ya sabemos cómo le vamos a hablar. Entonces, todas las piezas de comunicaciones que hagamos, lo vamos a hacer con ese norte. Si nuestro público tiene otros intereses, tiene otra edad, por ejemplo, está en edad jubilatoria, bueno, sabemos que tiene más de 45 años, que tenemos que hablar de una manera quizás más pausada, con otros términos, quizás un poco más formal porque le gusta otro tipo de comunicación.
Entonces, al tener todo eso determinado, nuestras piezas de comunicaciones ya van a tener un formato y no vamos a tener que pensar cómo nos vamos a expresar cada vez que queramos hacer una pieza de comunicación. Y también, depende del público que tengamos, vamos a ver qué funciona mejor. Por ejemplo, quizás con un público joven, quizás funciona mucho mejor el de conectar y educar con información, con un video mucho más dinámico, y con un público más grande quizás funciona mejor conectar con esa persona, emocionarlo, convencerlos de otro punto de vista, mostrándole otro tipo de video, un poco más lento, con otro tipo de imágenes. Entonces, hay que determinar a quién le vamos a hablar y cómo nos vamos a comunicar con esa persona. Después, otro tipo. Cuando hablamos de la comunicación eficaz, yo les armé como los sí y los no de la comunicación eficaz en redes sociales para los abogados y abogadas. Los no son no rotundo, no son no que tal vez podemos hacer y que la gente nos va a entender igual. Son no que no pueden pasar, porque realmente si nosotros los incluimos en nuestra comunicación diaria, ya sea en redes sociales o no, esto va más allá de las redes sociales. Si nosotros con nuestros clientes en un despacho jurídico hablamos con estos términos, no nos van a entender tampoco. Pero bueno, esto está centrado en las redes sociales, pero yo creo que se puede aplicar a todos los ámbitos. Pero en las redes sociales les aseguro que no funcionan. Entonces son no muy marcados. No tecnicismos, no usar palabras técnicas que nosotros sí sabemos lo que significan, sí sabemos cuando hablamos entre colegas a qué nos referimos, pero que en un posteo, en un artículo de un blog, en un video no suman nada, por el contrario, restan. Yo tengo mucha experiencia hablando con abogados y abogadas, y muchas personas, muchos profesionales, los usan y me discuten mucho esto de usar el tecnicismo y el latinismo, me lo discuten mucho y me dicen que sienten que les da más seriedad a lo que dicen y que los hacen más profesionales. Y para mí es todo lo contrario. Para mí te hace más profesional cuando la persona te puede entender sin que vos hables de manera difícil. Entonces, qué mejor que alguien que no sepa nada del tema te entienda. Eso te hace mucho más profesional que hablar con palabras difíciles. Entonces, dos no rotundos son hablar con tecnicismos que solamente entendemos los que estamos en el rubro, ni latinismos que cada vez están más en desuso, por lo menos acá en el derecho argentino. También veo muchas veces en redes sociales y en artículos de blogs que no están destinados a colegas. Una cosa son los artículos de blogs que están destinados a colegas y otra cosa son los que están destinados a un público en general. Veo muchísimas veces textos que están destinados al público en general con el objetivo de conseguir clientes y de ganar visibilidad de la marca o del estudio jurídico, que ponen fragmentos literales de sentencias, de juicios o de libros. Y que quizás no están explicados y no están aclarados. Entonces, no suman nada tampoco. El fragmento literal de una sentencia o de un libro realmente no suma nada, porque la persona no lo entiende, no suelen ser cortos, no suelen ser claros, salvo que sea un juez muy ayornado con la actualidad. Hay un movimiento que yo tuve una clienta que era de México y que me hablaba de que había un movimiento no me acuerdo el nombre específico que tenía el movimiento, que era como un derecho simplificado, que los jueces como que tenían la obligación de hacer sentencias que todo el mundo pudiera entender. Salvo que nos encontremos con una de esas sentencias,
Si nosotros ponemos fragmentos literales de una sentencia o de un libro específico de derecho, las personas no nos van a entender y van a pasar de largo. Es lo mismo que con los latinismos o tecnicismos. Y generalmente los fragmentos literales de sentencias o libros suelen ser muy extensos. Y esto me lleva al último punto, que es la creación de textos muy, muy extensos. En redes sociales o en blogs nos podemos extender un poco más, pero no demasiado. Todo lo que sea muy extenso no va. Las redes sociales tienden a la inmediatez. Quizás en los blogs y en un video de YouTube nos podemos extender un poco más, pero fíjense que los videos de YouTube son hablados y son mucho más dinámicos. Entonces, tienen esto del video, de las imágenes, de que si digo una palabra clave, aparece la palabra clave en una letra más llamativa, por ejemplo. En un blog, la persona se sienta a leer y elige qué blog leer, en qué momento leerlo. Entonces, si estoy en una red social como Instagram, o Facebook, o LinkedIn, escribir un texto larguísimo no va a sumar. Entonces, los no, que son no definitivos en redes sociales, no usemos tecnicismos cuando nos vamos a comunicar, no usemos latinismos, no usemos fragmentos literales de sentencias o libros, y no usemos textos extensos, porque muy probable la persona abandone la comunicación, abandone nuestra charla o la posibilidad de leernos o escucharnos. ¿A qué tenemos que apuntar? ¿Cuáles serían los sí? Tenemos que apuntar a textos cortos y claros, que tengan palabras entendibles para todos, que sean de comprensión clara, de fácil comprensión, una lectura rápida y fácil, que sean explicaciones concretas, que no nos vayamos por las ramas. Muchas veces yo trato mucho la creación de contenidos con abogados, y lo que me pasa es que hablamos de la creación de contenidos y, por ejemplo, me pasó esta semana con un abogado al cual le creo contenido de sociedades. Él hace derecho empresarial o derecho societario, como le llamen allá o acá. Y él empezó la cuenta y enseguida me dijo, bueno, hablemos sobre e-check. ¿Por qué es tan seguro? Yo le dije, pensá que las personas que te lean probablemente no sepan qué es un e-check, que es un cheque electrónico. O de los beneficios de la SRL. Pensá que las personas que te lean no sepan qué es una SRL. Entonces lo que yo le decía es que tenga explicaciones concretas, que vaya de lo más concreto a de lo más concreto y que después se pueda extender, pero que empiece por algo muy chiquito, por una explicación muy básica. ¿Qué es una RSL? Ventajas de constituir una SRL. No sé, qué es, cómo se definen los socios, la cuota parte, lo que sea, pero pedacitos muy chiquitos, explicaciones muy concretas de cada cosa. No irnos por las ramas ni empezar a, no sé, a explicar cosas muy puntuales sin haber explicado el tronco principal de lo que es cada formato de, por ejemplo, de una SRL. Explicaciones claras y con ejemplos. Cuando estamos hablando de una figura, por ejemplo, que las personas no conocen, lo mejor es dar un ejemplo, ya sea con sociedades, con un derecho de familia o con cualquier figura del derecho que estemos hablando. Dar ejemplos hace que todo sea mucho más dinámico. Sea que estemos enseñando lo que sea, cuando damos ejemplos todo se vuelve más dinámico y la persona lo puede llevar a la realidad. Podemos inventar un caso, podemos hablar de A y B, se separaron, se divorciaron, pasó esto, lo otro, pero dar ejemplos. Entonces, los sí en la comunicación eficaz en redes sociales serían textos cortos y claros, palabras entendibles para todos, que los puedan entender todos, explicaciones concretas, que no se vayan por las ramas, empezar de algo chiquito y concreto,
explicaciones claras y con ejemplos, y textos fáciles para leer, textos de lectura rápida. Me parece que los no están mucho más claros, son antagónicos, por supuesto, pero los no son muy concretos y anótenselos, hagan captura de pantalla, saquen una foto para no olvidarse y no cometerlos. Con respecto a esto, me llegan muchos mensajes. Acá en Argentina, por ejemplo, el gobierno tiene una página que se llama Ley Simple, donde están explicados muchos temas del derecho de una manera simple. Por eso se llama Ley Simple. Me llegan muchos mensajes de gente normal, o sea, que no es abogado, de gente que no ejerce la profesión, y me dice, me consultan cosas, yo no puedo ejercer porque trabajo en el Poder Judicial de Argentina, y me consultan cosas. Y me dice, le digo, bueno, yo lo que te digo, contactate con tu abogado, y si no tenés a un abogado, te recomiendo que contrates uno. Sí, tengo abogado, pero mi abogado no me explica. Entonces yo digo, bueno, falla la comunicación entre abogado y cliente ahí. ¿Cómo no le explica con palabras que pueda entender, con explicaciones concretas de cómo va su proceso paso por paso? Y evidentemente estos no y estos sí no se aplican solamente en las redes sociales, se aplican en toda la comunicación entre abogado y cliente. Acá, perdón, acá les voy a nombrar algunos formatos en los que se pueden comunicar según cada red social. Vamos a hablar de cada uno de ellos y les voy a, según mi experiencia, les voy a decir cuáles son más reticentes los abogados, pero cuáles funcionan mejor en las redes sociales. Vamos a empezar por Instagram. Instagram antes era una red social donde predominaba la imagen. Todo lo que era imagen predominaba. Se decía que era la red social de las fotos como llamativas, lindas, de imagen, de colores. Pero cambió, dio un vuelco y ahora lo que predominan en Instagram son los videos. Por eso hacer vivos, videos de IGTV, historias, es muy importante. Por eso acá le puse los videos para comunicarse y para comunicar con su mensaje con la audiencia en Instagram son los videos de IGTV, que son videos de más de 1 minuto de duración, pueden durar hasta 4 horas, es mucho tiempo. Se recomienda hacer videos, no sé, de 1 hora, como mucho, supongo. No creo que alguien vea un video de 1 hora, es mucho tiempo, pero, por ejemplo, si hacemos vivos, pueden durar hasta 4 horas también y los podemos dejar guardados. Los videos de IGTV están muy bien, se pueden hacer con presentaciones y podemos hablar de un tema que querramos. Otro formato que para mí sirve mucho son los vivos de Instagram. Lo que tienen los vivos de Instagram es que para mí es el formato donde podemos interactuar con nuestra audiencia de una forma directa. Este es el canal, los vivos de Instagram para mí es el canal donde mejor podemos comunicarnos con nuestra audiencia. Ahí podemos establecer de forma muy clara el tono de comunicación y con quién nos estamos comunicando. Les voy a contar que hice unas encuestas en mi Instagram, todavía están, creo, o ya están, ayer las hice por desaparecer, y muchos abogados me contestaron que preferían no hacer videos de IGTV y vivos de Instagram porque les daba miedo aparecer en cámara. Y vaya contradicción, porque son las dos maneras que más funcionan en Instagram de comunicarse con tu audiencia, de generar más, de destacarse más en esta red social, tanto los videos de IGTV como los vivos de Instagram. Otra forma también que funciona muy bien para transmitir nuestro mensaje en Instagram son las historias de Instagram, donde podemos aparecer hablando.
también los abogados y abogadas me dijeron que les daba mucha vergüenza mostrarse en historias de Instagram. Entonces, fíjense que los abogados y abogadas en Instagram prefieren no hacer los tres formatos que más funcionan. Esto me da la pauta de que hay que trabajar mucho sobre la comunicación y sobre el miedo a mostrarse en cámara. Después, los otros modos de formatos de comunicación que tenemos en Instagram pueden ser por mensajes privados, en los posteos, cuando publicamos una foto o un posteo con un texto, y en los comentarios de los posteos. En Facebook se pueden subir fotos, se pueden subir muchísimas fotos, un álbum completo. Facebook también tiene una gran herramienta donde podemos interactuar con nuestra audiencia y comunicarnos, son los grupos privados o públicos. Podemos tener una gran cantidad de personas dentro de los grupos privados o públicos. La gente usa los grupos de Facebook para dar cursos, para hacer un montón de cosas, realmente para ser vivos. Realmente es una gran herramienta que tiene Facebook. También en Facebook se pueden hacer vivos, se pueden publicar videos largos y se pueden hacer encuestas. Esto es muy bueno en Facebook. También tiene un chat, el chat de Messenger, que se puede usar. En LinkedIn hay otras formas de comunicarse, por ejemplo. En LinkedIn, si alguno está en LinkedIn, va a ver que las personas pueden contar eventos empresariales, por ejemplo, que la empresa cumple un año. Podemos contar logros personales. Mucha gente cuenta, por ejemplo, que cumple un año en tal puesto de trabajo, o que lo contrató tal empresa y que va a empezar a trabajar en esa empresa, o que se recibió de tal carrera. Pueden postear videos también, pero me parece que pueden postear noticias también. Hay encuestas en LinkedIn también, mensajes privados, pero me parece que los dos formatos que son diferentes a las otras redes sociales que hay en LinkedIn, que no hay en las otras redes sociales, son los eventos empresariales y los logros personales. Los logros personales pueden ser muy buenos para conectar con las personas, porque, no sé, me recibí de tal carrera, logré tal doctorado, tal especialización. Me parece que los logros personales pueden conectar muy bien con la otra persona. Y luego tenemos YouTube, que sabemos que es una red social esencialmente de videos, y tenemos dos formatos nada más en YouTube, por ahora. Videos largos, que pueden durar horas, o los shorts, que son videos de menos de un minuto, muy parecidos a los videos Reels, que a su vez son muy parecidos a los videos de TikTok. Fíjense que en estas tres redes sociales tienen formatos muy diversos y muy parecidos a la vez, con los cuales se pueden comunicar con su audiencia de diferentes maneras. Si ustedes me dan para elegir de cada red social un formato, yo voy a elegir. Si tienen que hacer algo en cada red social para estar presente, en Instagram hagan vivos de Instagram, en Facebook tengan grupos privados o públicos y publiquen, ocúpense de esos grupos. En LinkedIn, cuenten logros personales o eventos empresariales o noticias, y en YouTube hagan videos largos. Esas serían mis recomendaciones en cada red social. Ahora pasamos a una parte que no tiene que ver tanto con la teoría del marketing, sino cómo conectar con la audiencia. Que es más con la parte personal de cada uno, cómo conecto con esa persona que está del otro lado del teléfono. A ver, humanos conectan con humanos, no nos tenemos que olvidar que detrás del teléfono hay una persona, y tenemos que convencer a esa persona de que nos contrate. A ver, siempre para mí hay muchas partecitas que están compuestas para convencer a la persona de que nos contrate. Una parte va a estar compuesta por nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra experticia. Otra va a estar compuesta por lo humano, que conecta emocionalmente con esa persona, nos cae bien, nos empatiza, generamos una conexión.
y otra va a estar compuesta en la red social porque nos encuentre, nos vea, y esa parte depende también un poco de lo que nosotros hagamos en esa red social. Entonces, para saber cómo conectar con la audiencia, debemos saber antes quién va a ser esa audiencia al cual nos vamos a dirigir. Y para eso debemos definir nuestro nicho de mercado, nuestro público objetivo. Este es un tema complicado para los abogados y abogadas. Les cuesta mucho definir a quién le venden sus servicios. No es fácil definir a quién le van a vender sus servicios. A ver, hay una... Si sabemos a quién le vamos a vender, tenemos una gran parte del problema resuelto. Una vez que ya tenemos un esquema armado de nuestra marca, debemos saber a qué porción del mercado va destinado nuestro servicio. Hay una falsa creencia que dice que si mi público son todas las personas, voy a vender más. Y no es correcto. Esta creencia yo creo que está arraigada en mucha gente, pero en el público, en los abogados y abogadas, está mucho más arraigada que en otras. Los abogados y abogadas creen que si en su Instagram o en su red social que elijan o si en la web muestran que hacen todas las ramas del derecho, los van a contratar todas las personas. Y no es correcto. Cuanto más segmentado esté mi público, cuanto más específico esté determinado la persona a quien yo voy a ayudar, va a ser mucho más fácil comunicarme con esa persona, va a ser mucho más fácil transmitir mi mensaje y por lo tanto va a ser mucho más fácil comunicarme y sencillo vender ese servicio que yo tengo. Cuanto más general es mi público, más voy a vender. Eso es totalmente falso. Hacer nicho de mercado, elegir una porcioncita de ese mercado gigante que hay en marketing es clave. ¿A quién le vendemos? La forma en que elijas comunicarte también va a depender quién sea tu público objetivo y tu cliente ideal. Definir el público objetivo es clave para el crecimiento de tu marca. Si tenés claro a quién le vas a vender, ¿a quién le vendemos? ¿Qué producto le vas a vender? En este caso, ¿qué servicio le vas a vender? ¿Cómo se lo vas a vender? ¿Qué problemas solucionás? ¿Qué necesidad o deseo satisfaces? Te será mucho más sencillo comunicarlo. Si sabemos que le vas a vender, por ejemplo, tus servicios jurídicos a personas que se quieren divorciar, les vas a ofrecer todo el servicio de divorcio acompañado por un servicio de psicología para ayudarte a transitar el momento en una paz, en paz con tu familia, que no se rompa ese vínculo familiar que querés conservar. Se lo voy a vender de una manera amena, que le ofrezco contención, le ofrezco un lugar ameno que preserve el vínculo. Le soluciono el problema de no tener que lidiar con todos esos trámites que incluye el divorcio, de no tener que ir a perder tiempo para solucionar ese problema. Bueno, ya sé todo eso. Ahora se lo tengo que ofrecer nada más. Hay una realidad. El público objetivo para los profesionales del derecho en redes sociales se determina definiendo por la rama elegida o por el tema elegido para que sea el centro de nuestra cuenta de Instagram o de Facebook o de nuestro blog. Muchos profesionales eligen varias ramas a tratar en una red social, lo veo a diario, y terminan haciendo un tema de cada cosa y no sabiendo a quién le hablan y no sabiendo qué contenido les interesa a su audiencia. Me ha pasado con muchas cuentas, con muchos profesionales que cuando toman una asesoría o me llaman para crear contenido, antes yo llevaba cuentas, ya no lo hago más,
me dicen, bueno, yo les pregunto, ¿qué ramas hacen? ¿Qué ramas quieren tratar? ¿Qué temas van a tratar? Bueno, yo hago civil, comercial, bueno, dentro de eso hacen sucesiones, familia, accidentes de tránsito, hago trámites administrativos, hago penal, hago jubilaciones y pensiones, hago familia, y vos decís, y vas a publicar una de cada cosa, entonces publican un temita de cada cosa y la gente se termina mareando, no saben a quién le hablan, porque es un tema de cada cosa, le hablan igual a la persona que tiene un problema penal, que a la persona que se quiere divorciar, que a la persona que tiene un problema laboral, entonces no se entiende nada y no se genera lo más importante, que es la identificación. Cuando no se genera identificación con nuestro público, no le vamos a vender nunca. Y aparte, ¿por qué cuando, por ejemplo, yo busco un médico, busco un especialista en lo que me está pasando? ¿Por qué pensar que con un abogado va a ser diferente? Entonces, mi recomendación es que elijan una rama, un tema para hacerse expertos, aunque sean redes sociales. Si en su estudio jurídico que da a la calle en su oficina quieren hacer muchas ramas, háganlo, pero muéstrense como expertos, aunque sean las redes sociales, sobre un tema y atraigan a las personas que tienen esos problemas y no a todas las personas. Porque en realidad no van a terminar atrayendo a nadie. Fíjense que los ejemplos que yo les puse en la clase pasada, que tenían una identidad de marca muy marcada, una identidad de marca muy determinada, muy específica, apuntaban a un tipo de público. No querían apuntar a abarcar a todo el público, hacían familia, hacían hacían pensiones, jubilaciones y pensiones, hacían cosas muy específicas. Si te cuesta elegir solo una rama o tema, podés elegir dos ramas que se relacionen, pero no dos ramas que los puntos de contacto sean muy complejos. Por ejemplo, se puede elegir laboral y familia, laboral y sucesiones, familia y sucesiones, penal y familia si querés. Previsional y laboral para mí van muy de la mano, igual que laboral y familia. ¿Qué pasa cuando no se elige un público objetivo y se terminan haciendo un montón de ramas? No se logran los objetivos esperados. Cuando no se elige un público objetivo, no se logran los objetivos esperados, que son los objetivos que casi todos los abogados quieren en redes sociales, que es atraer nuevos clientes. No elegir una porción de mercado de la cual le vamos a hablar y para la cual vamos a crear nuestros servicios, produce estos efectos negativos. Confunde, no genera identificación, no genera conexión, no te posiciona como experto o experta en un tema y no te hace crecer. Y aparte, algo que me olvidé de poner, que en realidad se relaciona con el no te posiciona como experto, es que no te diferencia de la competencia. Porque si vos haces más de lo mismo con la competencia, no te diferencia de la competencia. Entonces, no elegir una porción de mercado, no elegir tu público objetivo, confunde a la audiencia, no genera identificación, no genera conexión, no te posiciona como experto, no te hace crecer y no te diferencia de la competencia. Ahora sí, entonces vamos a volver a hablar de cómo conectar con esa audiencia que estábamos hablando. Si ya sabemos a quién le hablamos, será cuestión de averiguar qué temas dentro de esa rama son importantes para mi audiencia. Si yo elegí laboral, bueno, ¿qué temas están resonando? ¿Qué temas son importantes? ¿En qué formato quiere recibir la información? ¿Qué tono utilizo para empatizar, para conectar con esas personas? ¿Qué problemas están transitando esas personas? ¿Qué posibles soluciones puedo ofrecer yo?
¿Y qué servicio tengo para ese cliente potencial? Con toda esa información definida, podemos establecer diferentes canales y formas de conectar con nuestra audiencia. ¿Cómo se define esto? Mediante prueba y error. Por ejemplo, los formatos por los cuales nos vamos a comunicar siempre van a ser prueba de error y error. Por ejemplo, si tenemos un blog y un canal de YouTube, podremos medir qué interesó más y qué menos haciéndolos. Por ejemplo, si tenemos un artículo en un blog y lo escribimos y tenemos un video largo en YouTube del mismo tema y el video se vio 500 veces y el artículo lo leyeron 10 personas, y bueno, vamos a poder ver que fue mucho más, que les generó mucho más interés a las personas ver un video sobre ese tema que leer un blog. Entonces, sobre ese tema nos conviene hacer muchos más videos y no blogs. Si tengo presencia en Instagram, podré ver si tuvo mejor recepción sobre ese tema un video corto de menos de 60 segundos o varias historias donde aparezco hablando y contando algo. Si ese video de 60 segundos lo vieron 60 personas y las historias las vieron 150, bueno, quiere decir que interesaron más el formato de historias. Entonces, sobre ese tema voy a hablar en historias y no voy a hacer un video. Todo esto se hace con la experiencia, se hace con prueba y error, probando. No queda otra. Para esto sirven los números, las estadísticas. Así averiguo qué le interesa más a mi audiencia. Todos lo hacen así. Ya sea desde un gran canal de televisión que mide el rating, hasta nosotros que tenemos pocas views o pocos lectores en un blog. Pero todo se hace así. Si vos tenés un blog y un canal de YouTube, y bueno, hacé un blog y un canal y un video sobre el mismo tema. Y fíjate en qué funcionó mejor. Y de ahí andas sacando las conclusiones de qué más conecta con tu audiencia. Un video, un blog, y podés ir sacando las conclusiones. Con el contenido vamos a hacer lo mismo. Si publicamos contenido educativo de inspiración y vemos que los dos contenidos tienen muy buena recepción, seguiremos buscando hablar de ese contenido y no de otro. Por ejemplo, si yo publico todos los viernes una frase de inspiración o un video contando una historia y tiene siempre muy buena recepción, bueno, lo voy a seguir haciendo. Si todos los lunes yo tengo un blog donde explico un tema o un video donde explico un tema o una clase, por ejemplo, y hablo de un determinado tema y siempre tiene buena recepción, bueno, lo sigo haciendo. Pero si en cambio, cuando publicamos un contenido de venta de nuestros servicios, vemos que no funciona, porque la gente no lo ve, o no lo mira, o no le pone me gusta, o no le hace un comentario, bueno, podemos buscar otra forma de hacerlo. Si lo hacemos en video, vamos a buscar otro formato para hacerlo. Tenemos que ir viendo la forma de qué formato le interesa más a nuestra audiencia e ir moldeándolo a lo que a la persona le interesa más. No porque a nosotros nos parezca mejor hacer un video, vamos a hacer un video si a nuestra audiencia no le interesa. Tenemos que adaptarnos a los temas y a los formatos de contenido que a nuestra audiencia le interesa. Siempre, obviamente, dentro de nuestros límites de la rama elegida, por ejemplo. Perdón. Y ahora vamos con la última parte del módulo, que para mí es la parte más importante y que más cuesta. ¿Por qué? Porque todo lo que hablé de conectar, de sacar conclusiones y todo, no se logra o se logra en mucho menor medida si no humanizamos la marca. Y es algo que a los abogados y abogadas les cuesta muchísimo. Generalmente, no sé si en otras profesiones cuesta tanto, pero en este rubro, en esta profesión cuesta muchísimo. Yo nunca pensé realmente que les iba a costar tanto, pensé que, no sé, acá en Argentina tenemos muchos juicios orales, tenemos audiencias orales, estamos acostumbrados,
hablar con jueces, con secretarios. Entonces pensé que iba a ser mucho más natural. Sale el abogado, prender la cámara y hacer un video o hablar en cámara. Y no, me encuentro con que no. Les cuesta mucho, mucha gente no se anima, y es una lástima porque para mí no humanizar la marca hace que ella no crezca, lamentablemente. En las redes sociales muchas cuentas no crecen, no tienen el despegue que podrían tener porque no humanizan la marca. Cuando se crea una marca personal o una marca comercial, es necesario humanizarla. Humanizarla es ponerle una cara a la marca, definitivamente. Es mostrarse en marca, en cámara, es conectar con las personas que nos siguen, es generar confianza en ellas, generar empatía, porque en definitiva la persona que está del otro lado tiene que tomar la decisión de contratarnos y contratar nuestro servicio. Pero al ser un servicio personal, nuestra persona tiene que convencerlo para que contrate nuestro servicio. Entonces va a ser muy difícil que nos contrate si no nos ve la cara, si no nos escucha el tono de voz, si no ve cómo nos manejamos, cómo hablamos, cómo gestualizamos. Va a ser muy difícil que nos contraten si no ponemos la cara. Recuerdan que yo hablé de dos tipos de marca, la marca personal y la marca comercial. La marca personal se va a humanizar a través de la persona responsable de la cuenta. En cambio, la marca comercial puede ser humanizada a través de un representante de marca. Un representante de marca puede ser en este caso una persona integrante de un estudio jurídico o alguien especialmente contratado para encargarse de ser la marca de un estudio jurídico, contando los servicios que se prestan, cómo se prestan, los beneficios, etc. Y recomiendo que el representante de marca tenga conocimientos jurídicos, porque es muy difícil transmitir de qué va un servicio jurídico sin tener esos conocimientos. A ver, sí, es muy difícil. Humanizar la marca va de la mano con los valores que elegiste para ella. Esto siempre lo voy a repetir. No olvides que los humanos conectan con humanos. Si la marca no se humaniza, es muy difícil que crezca y que las personas te consulten, te comenten un post, participen en tu cuenta. A ver, cuando uno se muestra en cámara, no es que es necesario para que te contraten mostrarse en cámara. Si ustedes están presentes en Instagram, verán que, por ejemplo, cuando alguien hace un vivo, las personas comentan en ese vivo. Bueno, para que las personas comenten en ese vivo, tienen que tener como una relación casi con la persona. Y eso quiere decir que ya la conocen, conocen la marca, saben de qué va a hablar. Y eso se logra mostrándose en cámara, hablando de su marca, de los productos que ofrece. Y es muy difícil realmente que una cuenta de Instagram o de Facebook crezca. Ni hablar de, por ejemplo, de YouTube. Ni hablar, porque en YouTube son todos videos. ¿Cómo hacemos para hacer videos sin mostrarnos? Pero ahora les voy a dar como una ventaja de YouTube. Y de LinkedIn. LinkedIn está para mostrarnos como profesionales. ¿Cómo nos mostramos como profesionales si no mostramos aunque sea una foto nuestra? ¿Cómo hacerlo? A ver, ¿cómo nos mostramos en cámara? Yo acá en realidad les di como unos ejemplos muy chiquitos. Con videos en IGTV, que son los videos de más de 1 minuto, en YouTube, los videos más largos. Con vivos, por ejemplo, los vivos de Instagram y de Facebook. Fotos, pueden ser una foto de perfil o una foto de presentación, presentándose, contando quiénes son. En Reels, que son estos videos cortos de Instagram de menos de 1 minuto. En historias de Instagram o de Facebook también, hablando. Los que tienen más de 1000 suscriptores en YouTube también pueden hacer historias. Contar tu historia, por ejemplo, vivos con otras cuentas, también se pueden hacer vivos con colegas. Esto ayuda mucho. Cuando hacemos vivos con otras cuentas, con colegas, ayuda mucho
porque se torna más una charla de colegas, de amigos, y puede ser mucho más ameno mostrarse en cámara. Por ejemplo, yo tengo una anécdota que una clienta de México, Elisa, no se animaba a hacer vivos, entonces le propuse que su primer vivo sea conmigo, que yo ya tenía más experiencia haciendo vivos y que la verdad es que no me daba vergüenza. Entonces hice un vivo y hablábamos, yo propuse hablar de lo que ella sabía hacer. Ella se especializaba en redacción jurídica. Entonces hablamos de lo que ella sabía hacer. Ella estaba en su zona de confort, por así decirlo, en el tema del que se iba a hablar. Entonces inicié el vivo, la presenté y ella empezó a hablar y la verdad es que funcionó muy bien, le encantó y ahora hace como un vivo por semana y le va súper bien. Después, acá les doy algunas ideas de consejos para empezar a humanizar la marca de a poco. Pueden contar por qué estudiaste Derecho, que, a ver, todas estas cosas las pueden hacer, por ejemplo, con una foto profesional. Ustedes en su estudio jurídico, una foto de un tanto de lejos, y se vean ustedes, pero pueden ser contando su historia. Las historias conmueven y eso hace que también se humanice la marca. No hace falta que salgamos hablando. Si es una foto de ustedes cuando se recibieron, o una foto, no sé, con algún diploma, o en su estudio jurídico detrás del escritorio, por ejemplo, trabajando y contando alguna historia suya, también sirve para humanizar la marca. Contar por qué estudiaste Derecho, cómo fue tu experiencia en la carrera, contar tus objetivos como abogado o abogada, experiencias en el ejercicio de la profesión, qué te enseñó en el ejercicio de la profesión. Son maneras de humanizar la marca y a la vez de conectar con la audiencia. Todo lo que sea historias nuestras, historias de por qué hicimos tal u otra cosa, conecta mucho con la audiencia. Siempre me preguntan si conviene mostrarse en cámara. Por supuesto que conviene. La gran mayoría de las cuentas, si no tienen una cara visible, no crecen en redes sociales, y lo peor no es que no crezcan en redes sociales. La gran mayoría de las cuentas que en redes sociales no tienen una cara visible generan desconfianza, que es peor que no crecer. Generan desconfianza. Mostrarse genera conexión con otras personas, con las personas que están del otro lado del teléfono, generan confianza, que es un paso súper necesario para que nos contraten. Y según las redes sociales elegidas, es posible mantener la cuenta sin humanizar, pero la verdad es que con todo lo que les dije, se habrán dado cuenta que no es conveniente. Y como les vengo diciendo, cada red social es diferente. En Instagram, en Facebook y en LinkedIn es posible mantener un tiempo una cuenta sin una cara visible, aunque sea con una foto. Pero la consecuencia de esta decisión será que tu cuenta no crezca o que lo haga muy lentamente y que las consultas de nuevos clientes no lleguen. En YouTube es casi imposible mantenerlo sin una cara visible. Lo podés hacer haciendo un video con imágenes y con una voz en off. Eso se puede hacer. Pero lo que tiene de bueno, si se quiere, en YouTube es que también tienen que tener cuidado con las imágenes que ponen porque pueden tener derechos de autor. Pero es muy difícil también que alguien mire un video largo donde solo hay una voz en off y corren imágenes y no alguien hablando. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo perder el miedo a mostrarse en cámara. Yo siempre hablo de esto y hablo de consecuencias. La decisión de mostrarse en cámara para algunos es sencilla, no tienen inconvenientes en hablar en público, y para otros es muy difícil. No se animan, se sufre al hablar en público y en vez de disfrutarlo, lo padecen. Hay herramientas que pueden mejorar y que se pueden probar para dar el paso a mostrarse. Por ejemplo, la oratoria. Yo hice un curso de oratoria que lo tendría que repasar, quizás me sirvió mucho porque uno se da cuenta de ciertas herramientas que lo pueden ayudar a mejorar muchísimo la expresión oral, y el coaching para alguien que está más comprometido y que le da más vergüenza quizás.
También hay otras herramientas, por ejemplo, para grabar un video. Hay una herramienta que se llama teleprompter, que se usa mucho en televisión cuando alguien tiene que decir una publicidad, por ejemplo, y le pasa el texto. Bueno, esa herramienta es una aplicación que se llama teleprompter. Es una aplicación que se pueden descargar en el teléfono y que si quieren hacer un video, pasan esa aplicación, escriben el texto del video y le pasan y se graban leyendo el texto como si lo estuvieran diciendo de manera natural. La verdad es que es muy práctico. Entonces hay herramientas para poder animarnos a dar ese paso. Pero yo es que siempre hablo de consecuencias y que piensen el motivo en que los frena y que las frena a mostrarse, evalúen los pros y los contras y sepan que si se animan, verán la recompensa. Y no, a ver, y no digo que piensen el motivo y digan, no, mi motivo es que me da vergüenza. No. ¿Qué es el motivo? Miedo al que dirán, miedo a mostrarse por su imagen, o que no sepan, se queden en blanco cuando se hablen de un tema. Y yo siempre digo, nadie tiene por qué saber de todo. No se puede saber de todo. Si no se sabe de algún tema, se dice, en este momento no lo recuerdo, lo voy a estudiar mejor, te lo respondo por mensaje privado. Si te quedas en blanco, disculpen, tomo agua y vuelvo, cambias de tema. Y siempre escuchen consejos de gente y opiniones de personas que sepan del tema. Por ejemplo, yo cuando me empecé a mostrar en redes sociales, mucha gente opinó de mí saliendo en redes sociales, pero era gente que no se animaba a estar en redes sociales y que hablaba por hablar. Entonces, escuchen la opinión de realmente de personas que sepan del tema y que te digan, mira, esto lo puedes mejorar porque te vas a servir para atraer nuevos clientes. No, ay, esto lo haces mal porque estás haciendo el ridículo, mientras estás sentado en el sillón de su casa. Entonces, sepan muy bien por qué lo hacen o por qué no lo hacen, y sepan que si lo hacen, puede traer recompensas, y que si no lo hacen, es posible que no vean ningún cambio en su red social elegida. Sobre todo, por ejemplo, en YouTube, en Instagram, que son redes sociales esencialmente visuales. Consejos para empezar a mostrarse en cámara. Empiecen haciendo una historia o un video corto con su voz, por ejemplo, con una imagen o con una placa con un texto y con su voz en off, que solamente se escuche su voz. Así uno empieza a reconocer su voz en un video y las personas empiezan a reconocer su voz. Luego pueden hacer historias con un filtro. Hay muchas personas que le ponen como un color clarito adelante, así no se ve tan cerca, tan nítida su imagen. Preséntense con una foto de ustedes en un ámbito profesional, pueden sacarse en un escritorio un poco más de lejos, trabajando, por ejemplo, y se pueden presentar de esa forma. Pueden hacer videos cortos, los reels, sin hablar, solo apareciendo en cámara y, por ejemplo, señalando algunos carteles. Por ejemplo, pueden crear un video en YouTube grabado. Lo que tiene YouTube de bueno es que pueden crear videos grabados, que se pueden editar y que los pueden grabar de una cierta distancia, entonces no necesitan estar cerca de la cámara. Su imagen se puede ver desde una cierta distancia, se pueden ver más chicos y quizás eso les dé menos vergüenza y lo pueden editar. Entonces, si se equivocan, no importa, lo pueden editar, lo recortan y pueden seguir grabando. Pero mi consejo es que si no se animan a hacer videos o si no se animan a humanizar sus redes sociales o aparecer en cámara, empiecen a hacerlo. Tengan en cuenta que la diferencia entre hacerlo y no hacerlo es mucha, es muchísima. Y bueno, cualquier consejo y cualquier ayuda que necesiten me pueden contactar en mis redes sociales. Yo no tengo ningún problema. Bueno, hasta aquí llegamos. Si tienen alguna pregunta para hacerme, los escucho. Sí, doctora, en este caso pasaremos a un pequeño momento de preguntas, en caso las hubiera, si no procederíamos a cerrar la sesión del día de hoy.
Doctora, una pregunta, bueno, esta viene de mi parte. ¿Qué Sí, recomendaciones daría respecto al tema de, bueno, al momento de hacer los en vivos y todo ello para empezar? Si bien empezamos con materiales caseros, como vendría siendo audífonos o una luz en blanco, consideraría que conforme vayamos creciendo la marca sería importante pues adquirir lo que vienen siendo, no sé, por ejemplo, ahora he visto los aros de luz, hay unos micrófonos especiales, eh, y bueno, estos implementos progresivamente, imagino. sí, mira, hay mucha gente que eso lo usa como una excusa. No hago tal cosa porque no tengo tal micrófono, no hago tal otra porque no tengo tal cámara, no hago tal cosa porque no se me ve bien. Entonces, para empezar, no se necesita nada de eso. Para empezar, se necesita, lo puedes hacer de día, con una buena luz de día, con un solo teléfono. No se necesita nada para empezar. No se necesita nada, ni siquiera un teléfono de última categoría. Si lo querés hacer más profesional a medida que vas ganando confianza y ganando terreno, podés invertir en una cámara, podés invertir en un aro de luz, podés invertir en un teléfono, pero para empezar no se necesita nada. Yo recién me compré una cámara hace un mes, una webcam, por ejemplo. Pero gracias a que tuve mentores que me enseñaron a que para empezar no necesitaba nada y que no necesitaba poner excusas de no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro porque no tengo tal teléfono, porque no tengo tal computadora, porque no tengo tal iluminación, porque no tengo tal otra cosa. Eh, a veces, con tanta tecnología y con tantos elementos que hay, esos se vuelven excusas para no hacer. Y sobre todo al momento de mostrarse en cámara. Todos esos se vuelven excusas para no hacer. Entonces, para empezar, empecemos con lo que tengamos. Después, si queremos ir profesionalizándonos, hay un montón de cosas que podemos comprar. Micrófonos, webcam, computadora, teléfono, aro de luz, lo que queramos, auriculares, pero para empezar no se necesita nada. Muchas gracias, doctora. Y otra pregunta también, bueno, de mi parte, que Sí, vendría siendo, yo manejo una cuenta, no de abogacía, yo manejo una cuenta de poesía, que es otra de mis aficiones. Y bueno, en este caso intenté, pues, de cierta manera, para humanizarlo y ello, eh, nosotros publicamos, bueno, yo le hago una compañera, entonces publicamos poemas un par de veces a la semana. Y como para que conecten un poco más, lo que busqué hacer es contar cómo había sido el proceso de escribir el poema. Y lo hice a través de historias. El problema es que fueron como que 9, 10 historias, porque quizás hablo mucho, me desenvuelvo demasiado y a veces me iba un poco por las ramas, no fui tan conciso. Entonces, en estas primeras historias, buscando que me conozcan un poco más, ¿cuál sería el tiempo ideal? Porque justo mi compañera me dijo 10 historias, creo que ha sido exagerado, la gente, y claro, al inicio, las primeras 2 historias, creo sí había bastante gente viéndolo, pero que conforme llegaba a la última ya no había tanto. bueno, esto está bueno porque no importa de qué se trate la cuenta, las historias tienen como un inicio, un desarrollo y un final. Cada historia que dura 15 segundos, bueno, ahora se dice que va a haber actualizaciones y las historias van a poder durar un minuto, pero cada historia que por ahora dura un minuto tiene que tener un concepto concreto. O sea, puede durar menos de 15 segundos, pero, por ejemplo, en la primera historia te presentás y decís, hola, ¿cómo están? Mi nombre es tal y hoy les quiero contar esto. En la segunda historia desarrollás otra cosa y no irte por las ramas y ir abarcando muchas historias. En cada una desarrollar un concepto, por ejemplo, no sé, si vos tanto sea un poema como si estás explicando un fallo o algo, usar la primera historia para empezar la conversación. 3 historias para desarrollar lo que querías decir, o 4 o 5 historias, y las últimas 2 historias, la penúltima para darle un cierre, y la última para dejar una pregunta o una encuesta para que la gente participe.
tiene que tener como un inicio, un desarrollo y un final. Pero tenés que lograr que la gente participe, tanto en el principio como en el final. No sé si quedó claro. Sí, doctora, entiendo. Igual supongo que también en los en vivos sí quizás sea más factible el que a veces me vaya por las ramas, ¿no? Bueno, en mi caso. Sí, sí, en los vivos uno siempre se va por las ramas, pero en las historias hay que ser como mucho más concreto con lo que queremos decir. Porque quizás vos empezaste diciendo, hoy les voy a contar sobre este poema, o si estamos hablando de derecho, hoy les voy a contar sobre el caso este que salió en la tele, por ejemplo, sobre, no sé, pasó un caso concreto, o no sé, salió un fallo laboral que revolucionó todo. Sobre este fallo, y en el medio te pones a hablar de otro poema, de otro fallo, de otro caso laboral, y te vas por las ramas. Entonces siempre hay que ceñirse a lo que íbamos a contar en historias y darle un cierre y permitir que la persona pueda opinar de eso. Así hacemos parte a la gente de eso. Gracias, doctora. Bueno, entonces esperamos otras preguntas, si no ya pasaríamos a hacer el cierre de la sesión del día de hoy. Doctora, siendo las 12:18, procedemos a hacer el cierre de la sesión del día de hoy. Estimadas y estimados participantes, ha sido un gusto tenerlos el día de hoy. Los esperamos en la siguiente sesión. Asimismo, doctora Nadia, ha sido un placer tenerla con nosotros. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier duda me pueden consultar en PDF también, así lo pueden rever. Bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Chao, hasta luego.